¿Es la Tierra plana? Bien. Todos los pueblos tuvieron su cosmogonía. A veces habitantes de una isla creían que el mundo era una isla. Los de la llanura pensaban que era una llanura, etcétera. El caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo, casi siempre partiendo de su propia proximidad. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre 4 pilares que descansaban sobre elefantes. Estos elefantes a su vez se apoyaban sobre una tortuga gigante que a su turno nadaba en un océano. Ahí terminaba. Acerca de estos 4 pilares fueron también imaginados por los chinos. Había, y no recuerdo ahora, un episodio de un cierto dragón o monstruo celestial que tropezó con una de esas columnas, o que la derribó, o que la dejó un poco inclinada. Y de este modo explicaban los chinos la inclinación del eje terrestre. Una de las 4 columnas que sostenía la bóveda había sido un poco dañada por un ser tremendo. Ahora ya percibían la inclinación del eje terrestre. Sí, percibían. Y sin embargo tenían esa leyenda que sí, en torno a eso. ¿Qué problema hay? No, es raro, digo. Claro, si usted llegó ya a el eje percibir... terrestre, no es que no es tan difícil. Sí, está difícil, lo es. Pero llegar al porqué de las cosas es mucho más difícil que verlas. Claro. Yo creo más en este dragón que se llevó por delante una columna que en Carl Sagan. Digo, no, si llegó a percibir el eje terrestre, así que está cerca de percibir lo esférico de la Tierra. Punto, claro. Porque tenía que atribuir lo que ocurría a un ser demoníaco, claro, ¿no? Supone que quien alcanza a percibir la inclinación del eje terrestre debe ser un poco piola. Sí. Pero no es así. O a lo mejor sí es así y los osos somos nosotros. Los filósofos hindúes habían imaginado una tierra plana, ya se lo dije, ¿eh? Los pilares, ya se lo dije todo en realidad. Sí. En cambio no le dije que los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, justamente como una gigantesca cubierta de moluscos. Eso se acerca más a la realidad. Eso se acerca muchísimo a la realidad. Ya estoy casi creyendo en eso. La cosmogonía egipcia también imaginaba al mundo en una especie de caja. En general todos acordaban que la tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte, que era justamente donde se unían la bóveda celeste y la tierra, como sabe cualquiera. Los primeros griegos no pensaban de otro modo, ¿no? Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y todos los ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaban sobre el tema, y en verdad, hasta hace unos 3000 años, una abrumadora mayoría favorecía esa concepción. Recién en el siglo VI antes de Cristo, algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Protágoras de Abdera, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. ¿Por qué? Porque había observado la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente, cito a Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Ya vos. Muy bien, Protágoras. También en el mismo siglo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica. Es difícil esto, ¿eh? Una columna cilíndrica rodeada de aire, una columna que flotaba en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del universo. Había una intuición
si consideramos la gravedad, etc. La gravitación, ¿no? sí. La Tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde y por qué el agua no se derramaba. Así que un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, y que también habían descubierto la relación de los números con la música, la propiedad de los triángulos y de los rectángulos, bueno, muchas cosas. Esos alumnos, esos arduos alumnos, imaginaron también una Tierra esférica. La esfera, parecía ser el más perfecto de los cuerpos y no tenía bordes a partir de los cuales algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, un gran pitagórico, el que estableció la idea de la Tierra como una esfera, pero además con movimiento. Aristóteles incluyó esa Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo alguien que la midió. En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra, usándose una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3. Eratóstenes de Cirene, que era matemático, astrónomo, historiador y geógrafo, estaba encargado de la biblioteca de Alejandría. Muy bien. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, el día 21 de julio, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna al mediodía. En Alejandría sí, proyectaba una sombra de un ángulo de unos 7 grados, un ángulo pequeño. Eratóstenes entonces concluyó que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos de sol caían verticalmente sobre el palito en Siena, así se llamaba el lugar al sur de Egipto, no tiene nada que ver con la otra ciudad. Al sur de Egipto, en Siena, la sombra caía verticalmente sobre el palito, y en Alejandría con cierta inclinación. Esto el mismo día, a la misma hora. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podía obtener la medida de 7 grados de entre 360. ¿Cuánto mide la distancia entre Alejandría y Siena? 7 grados. Distancia de Alejandría a Siena, 7 grados. 360 grados igual a... Claro, la regla de 3. La distancia de Alejandría a Siena sobre el 7 por 360. Muy sencillo. Entonces, bueno, agarró unos camellos, qué sé yo. No tenía muy buenos elementos para medir la distancia entre las dos ciudades. Usó unos camellos, lo hizo andar con paso regular, es muy difícil. Ya medir a la misma hora también es complicado. Sí, pero no tanto, porque el mediodía es una cosa más o menos buena. Calculó 800 kilómetros para 7 grados. Hizo los cálculos correspondientes, la medida total le dio algo así como 40.000 kilómetros. Bastante. Que no está nada lejos de la realidad. Bastante cerca. Pero, fíjese, a veces retroceden las ideas. La medición fue modificada por otro geógrafo, Estrabón, que a ojito, ya sin hacer... A ojito calculó menos, calculó 29.000 kilómetros. ¿Y cómo? ¿Sin palito y sin camello? Sin palito, le pareció, ¿qué va a ser tan grande? Dijo, pongámosle 29.000 kilómetros. Y esta cifra fue tomada en serio por Ptolomeo, uno de los Ptolomeos, digo por ser más amable, y fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia, una noción que perduró 1.500 años. En el momento de la travesía de Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda, nadie la ponía en duda, contrariamente a lo que nos cuentan en el colegio, que todo. O sea, ¿cómo va a ser redonda la Tierra? El problema con los geógrafos que se oponían al viaje no tenía que ver con la redondez de la Tierra, sino con su tamaño. Incluso ya había globos terráqueos. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo. Los de los 25.000 kilómetros. Y el cálculo de Estrabón. Incluso le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran al Japón. Aunque parezca mentira, bueno, después la Tierra
era más grande, Colón no hubiera podido llegar nunca a Japón, pero por suerte había otro dato que ignorábamos, que era la existencia de América, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentira, existió, ya pasando a otro tema, hasta hace poco, la Sociedad de la Tierra Plana, y parece que los integrantes de esta sociedad volvían a ideas abandonadas hace muchos siglos, y volvieron a pensar que el planeta era un disco chato. Volvieron a San Agustín, que decía todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra, lo cual es una enseñanza artística profunda. Pero además él decía, después de haber dicho esto, decía que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX, que ahora se llaman falsas geográficas, aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo hacia el norte, y hacia el sur no tiene forma alguna. Una descripción extraordinaria. Ahora bien, en 1890, Jean-Alexandre Daoust fundó la Comunidad de la Tierra Plana. Y esta sociedad se dedicaba a difundir la teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio y el polo rodeado de una muralla de hielo, ¿no? Para Daoust, el Sol tenía 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Mucho más razonable Daoust que cualquiera de estos locos. Bueno, algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo, otros creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que vivimos en verdad mirando para adentro de la Tierra. Otros decían que en ese adentro había otro sol que alumbraba el interior de la Tierra, y que había gente por afuera y por adentro de la Tierra. Mirá, eso lo creo. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano organizó una exposición al polo para buscar el agujero. Pero nadie supo de él después de esta expedición. Dijo alguna vez Clitón el cínico: suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Bueno, eso lo dice cualquiera. En el siglo XV, Arístides, el danés, escribió un libro que se llama Sobre lo incognoscible, y fue terminante. Dice: la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. Chao. Listo. Y dediquémonos a otra cosa. Me encantó, ¿no? Sí, además sí. A mí me gusta el ejercicio de falsear la percepción. Por ejemplo, cuando hay luna llena, me gusta pensar la luna como un agujero en el cielo. Claro. Y el afuera... Sí. Díganos, Marto. Sí, siga. No. Dale la razón porque se pone mal. Sí. Todo el afuera de la bóveda celeste del universo, pensarlo como luz blanca absoluta, luz blanca. Y el único lugar por donde podemos ver esa luz blanca es por el agujero que llamamos luna. Y afuera es todo blanco. Dígale que sí, a todo dígale que sí. Bueno, estuve justamente en la discoteca y el tipo me dijo más o menos lo que le dijo. Sí, yo vi que acaba la de decir Barton, sí. Le dijo. El tipo en la puerta tiene la foto que sacaron la semana pasada de la Tierra. Sí. Que no es redonda. Es como tiene formas así medio ovaladas. Sí, está medio cachuza. Sí, hecha pelota y es como una pelota hecha pelota, justamente. Sí. Y esa pelota cuando ya no desinflada, tiene... oval que se hizo huevo. Exactamente, casi una pelota desinflada. Así se la ve desde el espacio. Bueno, como hablamos de la Tierra, vamos a escuchar entonces Lejana Tierra Mía. Ahí está. En la versión de Gardel. Adelante.